¿Qué tal? Vamos a revisar las actividades de nuestra tercera secuencia de nuestro libro de Ciencias 3, que tiene énfasis en química. El día de hoy vamos a repasar las actividades de la sesión número 3. Continuaremos con insistir en subrayar y rescatar nuestras ideas en nuestro cuaderno. Bien. Tipos de mezclas. Las mezclas se clasifican en heterogéneas y homogéneas. Analiza estos ejemplos. El arroz con lentejas y el agua gasificada. En ambos casos, puedes identificar visualmente que están formados por al menos dos sustancias diferentes. Por ello son mezclas heterogéneas. Por otro lado, las mezclas formadas por dos o más sustancias que no se pueden distinguir fácilmente se llaman mezclas homogéneas. También se les conoce como disoluciones. Por ejemplo, una mezcla de agua con alcohol tiene apariencia similar a la del agua, pero su olor te permite deducir que contiene alcohol. No siempre debes oler y probar mezclas que no conoces. En caso de duda, pregunta a tu maestro o recurre a un adulto. Antes de continuar, quisiera señalarte esta zona porque es un tema que ya habíamos visto. En aquel entonces calculábamos lo que era la concentración. Vamos a proponer un ejemplo simple como preparar café por la mañana. Un café que está endulzado. En este caso no habría un soluto, sino tendríamos dos solutos. Fíjate que la disolución es una mezcla homogénea compuesta de dos partes, no necesariamente dos elementos, El soluto es el que viene en menor proporción y el disolvente es el que está en mayor proporción. Como dice, una disolución puede tener uno o más solutos. Por ejemplo, en este caso el café tendría dos solutos. Uno sería el café y el otro sería el azúcar, mientras que el disolvente sería el agua. Y bueno, si pudiéramos calcular la masa del agua en nuestra taza de café, la masa de café y la masa de azúcar, veríamos que el que viene en mayor proporción sería el agua, mientras los que vienen en menor proporción sería tanto el café como el azúcar. En este caso, pues bueno, no sabríamos en nuestro café dónde empieza el agua, dónde empieza el café, dónde está el azúcar. Y por esa razón sabemos que es una mezcla homogénea. Incluso podrías dejarla mucho tiempo y los componentes seguirían mezclados. Bien, eso lo traigo a colación porque tenemos que resolver la actividad número 3, que está aquí. Todas esas actividades las he rescatado en nuestro cuaderno para poderlas contestar. Pero, como te había dicho, cuando veas algún texto del cual podamos rescatar algunos conceptos, subráyalos y transfiérelos a tu libreta. En este caso, transferimos, pasamos, copiamos o parafraseamos algunas expresiones. Por ejemplo, las mezclas se clasifican en heterogéneas y homogéneas. En las mezclas heterogéneas se pueden ver los componentes que la forman. Y, por ejemplo, algo que también te recomiendo, el uso de imágenes. En este caso ponemos la imagen de una mezcla de arena y agua, donde vemos los dos componentes claramente separados. La mezcla de aceite y agua, aunque lo revuelvas, tarde o temprano, dejándolo reposar, verás que el aceite tenderá a irse hacia arriba porque tiene una menor densidad que el agua. En el caso de las monedas en agua, igual. Nada más que en este caso verás que las monedas se sedimentarán porque tienen una densidad mayor a la del agua. Entonces estas monedas serán más fáciles de separar con alguno de los métodos que hemos visto, por ejemplo, en la sesión anterior. La ensalada de verduras tú puedes ver claramente dónde están la cebolla, dónde está el jitomate, dónde está la lechuga y los otros ingredientes. Entonces, tenemos, por muy bien que revuelvas la ensalada, siempre veremos
los componentes claramente distinguibles. En el caso de las mezclas homogéneas, los componentes no se pueden distinguir uno de otros. A este tipo de mezclas también se les conoce como disoluciones. En las disoluciones hay uno o más elementos llamados solutos que vienen en menor proporción, mientras que el elemento en mayor proporción se le conoce como disolvente. Por ejemplo, aquí es sal disuelta en agua. El disolvente es el agua, el soluto es la sal. El perfume, que aquí dice que es una solución de líquido, aceites esenciales, en líquido, alcohol. Aquí, por como se entendería la proporción de este perfume, el disolvente sería el alcohol y el soluto sería la esencia del perfume que elegimos. En el caso de la solución de agua con azúcar, pues el soluto será el azúcar y el disolvente será el agua. De igual manera, aunque son sólidos, podemos mezclar carbono y hierro. En este caso, la proporción mayor la va a tener el hierro y la proporción menor la va a tener el carbón. No importa que los dos sean sólidos. Ahora, yéndome con las actividades, la actividad número 3, a mí me piden que escriba un criterio para distinguir. Y probablemente uno de los criterios más elementales sería el distinguir los elementos de la mezcla. Si se pueden ver los elementos que están mezclados, podemos decir que es una mezcla heterogénea. Si no se pueden ver los elementos que están mezclados, podemos decir que es una mezcla homogénea. En el punto número 2, me piden que en el pizarrón, bueno, en este caso tú lo vas a hacer en tu libreta, vas a poner 2 ejemplos de mezclas homogéneas y 2 de heterogéneas. Aquí puedes ver que hay muchos más y por supuesto que puedes buscar en internet o simplemente de los que ya hemos visto. Por eso es muy importante rescatar algunas ideas a través del subrayado. Por ejemplo, dentro de las heterogéneas, pues ya habíamos visto la ensalada de lechuga con tomate, agua con arena, agua con aceite, helio y aire. Sería una mezcla heterogénea. Pero bueno, ¿y cómo sabrías que es heterogénea? Porque en teoría, a simple vista, se supone que normalmente no los tenemos mezclados, pero sería una mezcla heterogénea que veríamos si pudiéramos ponerle, digamos, un color, porque a lo mejor eso sería la problemática, ¿no? El color. Pero ¿se separaría el helio y el aire? Pues bueno, sí. Piensa en un globo llenado con helio y piensa en un globo llenado con aire. ¿Se comportarían igual? Los que hemos llenado alguna vez o pedido que nos llenen un globo con helio, sabrás que este globo tienes que ponerle un hilo porque si no se lo pones el globo se irá. En cambio el del aire, ese no, porque es más denso el aire que el helio. Se separarían. Ahora, aire y tierra también es una mezcla heterogénea. Las piedras y madera, por más que las revuelvas, pues no se van a mezclar. De modo tal que sean indistinguibles las piedras y la madera, ¿no? Por supuesto, por eso es una mezcla heterogénea. Y así algunos otros elementos, ya sea por su densidad, ya sea por su estado de agregación, pero no se van a poder mezclar. De modo tal que dijeras es uno mismo, es uno solo. En el caso de la mezcla homogénea, por ejemplo, tenemos bicarbonato de sodio en agua. En este caso, es un ejemplo que ya habíamos visto en otras secuencias. Por ejemplo, como cuando le echas a tu vaso porque tienes agruras, alguna, no quiero mencionar la marca, pero algún
polvo que te haga de alguna manera sentirte menos pesado de tu estómago, que básicamente la esencia de este tipo de productos es el bicarbonato de sodio. Lo revuelves y llega el momento en que se ve un líquido blanquizco. Sería una mezcla homogénea en algún momento. Ojo, en algún momento. Ahora, agua de mar, igual. No distinguiremos, digo, si la has probado, es una agua salada, pero no podrías distinguir dónde está la sal. El alcohol de uso, igual. También es una mezcla homogénea, porque no es alcohol al 100%. Aceite de cocina, igual, hay una mezcla de varios productos, pero no se distinguen uno del otro. El bronce también es una mezcla de sólidos. La sangre, igual, aunque la mayor parte es agua, no podemos distinguir cuál es agua y cuáles son los otros elementos. En el cemento igual, puedes ver un bloque sólido, pero no sabes cuál es agua, cuál es el cemento, etc. Café con azúcar, que es algo que ya habíamos visto, y el oro blanco, que también es otra mezcla, porque el oro en sí sería muy blando para poder hacer algún tipo de joyería. Tienes que mezclarlo con algún tipo de metal para poderle dar solidez. Ahora, esta tabla pues no tiene... Yo te recomiendo que busques la tuya y busques y te convenzas porque cada uno de ellos es una mezcla heterogénea o es una mezcla homogénea, según sea el caso. Ahora, en el punto número 3 dice, determinen si las que aparecen en la actividad 1, que en este caso eran estas imágenes que habíamos ya resuelto, son mezclas homogéneas o heterogéneas. En este caso, nos preguntaban en aquel entonces, en aquella sesión, que si tú veías un componente o veías más de un componente. Aquí, por ejemplo, en la gelatina, si solo veo un componente, este va a ser una mezcla, vamos a poner mayúsculas, homogénea, porque solamente veo uno. Sé que no hay uno, pero al parecer solamente uno, podría considerar que es una mezcla homogénea. En este caso, como veo claramente separados los frijoles del maíz, sería una mezcla heterogénea. En el caso del hielo y el agua, podríamos decir que es una mezcla, porque habíamos dicho que hay más de un componente, no importa que los dos están hechos de agua, el hecho que son ahí por su estado de agregación, será una mezcla heterogénea. En este caso que decíamos que, digamos, era como agua de Jamaica, veríamos que no distinguimos dónde está el agua, dónde estaría el concentrado de la Jamaica, dónde estaría el azúcar. Entonces, como se ve una sola sustancia, sería una mezcla homogénea. En este caso ya lo teníamos por acá. Bueno, se nos repitió arena y agua. Entonces esto va a ser una mezcla heterogénea. E igual, este es un ejemplo muy repetitivo, muy redundante. Aceite y agua sería una mezcla heterogénea. Finalmente dice que revise todos los casos por si hubiera alguno que hay dudas. Total, si en algún momento alguno de estos casos te causa dudas, lo mejor sería que, por ejemplo, investigaras en internet o le preguntaras al profesor, le preguntaras a un adulto, porque el punto es que pongas tus propios ejemplos. No, algunos se van a repetir porque son muy evidentes, ya los tocamos en otras sesiones, no hay problema en ello.
Pero si pudieras poner algo que sea tuyo, igual, tus propias imágenes, sería genial. Porque aquí reforzarías a través de la investigación todo aquello que has aprendido. Ahora, esta parte no la vamos a poder escribir porque en realidad no hay una discusión, aunque pudieras llamar a tu profesor o pudieras poner en contacto con él y argumentar, como dice acá, en caso de haber diferencias. Que tú opines, por ejemplo, que vamos a suponer que la gelatina es una mezcla heterogénea. Bueno, yo tendría que discutir contigo y tratar de convencerte, o bien, si así lo prefieres, puedes buscar en internet, pero obviamente, bueno, y a todos nos puede pasar que eventualmente algunos sitios te manejen una información y otros te manejen otra. Por eso hay que revisar sitios que sean más formales. Y mira, te saco esto a colación porque en el punto número 5, o como ejemplo, déjame tratar con el punto número 5. Dice que concluyan si el criterio formulado en el punto 1 aplica para las mezclas que enlistaron. Mira, este ejemplo ya lo habíamos tocado en otro video. El caso de la mayonesa. Si tú ves una mayonesa recién hecha, no ves dónde está el limón, porque incluso habíamos visto en el video que puede utilizar el limón, el aceite, y se me está escapando ahora el otro elemento. Pero es una mezcla que parece homogénea. Tú la ves, bueno, incluso, permíteme, te decía, te propongo que revisemos cómo se hace una mayonesa. Lo habíamos visto en otro episodio. Y decía que era una emulsión. Y los ingredientes, por ejemplo, huevo, se me estaba escapando eso, aceite, zumo de lima, de limón o vinagre, 2 cucharadas y sal. Claro, no vamos a ver el video. Pero el punto es que llega el momento, y tú lo puedes ver aquí en esta imagen, que no podemos ver, digamos, dónde empieza el limón, dónde empieza el huevo, dónde empieza el aceite. Pero, eso nos hace pensar que es una mezcla homogénea. Pero en realidad no lo es. Porque si lo dejas quietecito un tiempo, verás que cambia sus condiciones. Incluso, fíjate, dice, ¿cómo hacer mayonesa casera sin que se corte y en un momento? ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo hablar de una mayonesa casera que de una mayonesa industrial. Pero las dos siguen siendo mayonesas. Nada más que se notaría más en una mayonesa casera por el tipo de químicos que tiene. Por supuesto que si tú comparas una mayonesa industrial, de las que compras en una tienda departamental, podrás ver que puede pasar un año y medio, 2 años tal vez, y tu mayonesa sigue igual. Pero recuerda que tiene algunos productos que hacen que no se separen, como dice ahí, que no se corte. Pero como habíamos visto en aquel video, una mayonesa casera que no tiene tantos químicos, sí se cortaría, es decir, se separarían por sus distintas densidades los elementos que la conforman. Incluso, vamos a revisar, déjame ver, por aquí tenía un documento, aquí tengo un documento que descargué. Mezclas homogéneas, porque la idea era buscar el caso precisamente para hacer este video de la mayonesa, pero basándome no en una receta, sino en un texto científico. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla, fíjate, déjame ver si aquí está, que sería el caso, déjame ver. Nos vuelve a mencionar el soluto, el disolvente, la concentración.
Y precisamente lo rescaté con la idea de ver la idea de la mayonesa. Déjame buscar el concepto. Aquí está. Dice, las suspensiones son mezclas heterogéneas. Heterogéneas, dicen, ¿eh? Las suspensiones son mezclas heterogéneas, en las que uno de los componentes está en forma de pequeños granos que quedan suspendidos durante mucho tiempo en un líquido. Algunos medicamentos se presentan, de esta forma. El polvo en el aire, por ejemplo. Quienes hemos ido a la Ciudad de México, tú llegas y ya estando ahí en la Ciudad de México, no puedes ver expresamente así las partículas que son nocivas para respirar en el aire. En realidad, tú estando dentro, tú lo ves igual, normal. Ahora, el humo, también hay partículas suspendidas. Pero aquí, mira, lo que quiero resaltarte, en otros casos los componentes no se distinguen a simple vista, porque uno de los componentes líquidos está en forma de gotas microscópicas y quedan en suspensión. No llegan a separarse nunca. Parecen homogéneas, pero en realidad son heterogéneas y se les denomina coloides. Por ejemplo, la niebla, los aerosoles, la mayonesa, que ese es el caso que quería resaltarte. Cuando hagas tus investigaciones para hacer tu trabajo, incluso dice la leche ahí, por ejemplo. Cuando hagas tus investigaciones, te pido de favor que trates de buscar sitios más formales. Yo me he encontrado varios sitios con ideas contrarias, unos diciendo que es una mezcla homogénea y otros diciendo que es una mezcla heterogénea. Pero bueno, parte del proceso de aprender es ver dónde hay información. En internet esto no dice estos sitios son incorrectos y estos son incorrectos. No, todos son buenos, pero vamos a tratar de basarnos en textos más formales. Entonces, quiero sacar a colación el caso de la mayonesa, como un caso en el cual no porque tú lo veas a simple vista homogéneo, es homogéneo, sino es heterogéneo. ¿Hay más ejemplos? Por supuesto que hay más ejemplos. Y sería interesante que tú propusieras uno tuyo. Entonces, solamente el punto número 4 es el que no habríamos de discutir porque no lo vas a discutir con tu maestro. Solamente en caso de que lo pudieras discutir con tu maestro o que lo pudieras discutir con algún compañero o con algún adulto, llena el 4. Pero de ahí en fuera, todo lo demás se puede contestar. Por supuesto, tu libro está diseñado principalmente para que investigues y que esa habilidad mejore con el paso del tiempo. Bien, quiero agradecerte tu atención. Cualquier duda, sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.